Eh, todo el mundo está bien, todo el mundo escucha, todo el mundo ve lo que tiene que ver, todo está en orden. Bien, bueno, Por mi parte, perfecto. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Alguien quiere decir algo para empezar? Yo les saludo con todo cariño. Yo, profe, yo le quería Por favor, comentar Vanessa. porque, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien. Yo soy de segundo de la comisión 2.1 y tengo compañeras que me pidieron que por favor le avise que van a llegar más tarde porque se les superpuso el Meet con otra materia. Eso. Sí. Eso. ¿Alguien quería decir algo? Por favor, Graciela, tenés el micrófono desactivado, actívatelo. Abajo. Ahora sí. Perfecto. Ya está. Perfecto. Bueno, un par de cosas antes de empezar con la clase, con la materia puntualmente. Es necesario, como ustedes sabrán, como en cualquier materia, asegúrense de que está todo bien, ¿no? De que pueden cursar, digo, no es de cosas que hagamos durante un tiempo la materia y después, buenas, ¿qué tal? Después por alguna cuestión administrativa, qué sé yo, resulta que no. O sea, asegúrense de que eso esté todo bien y sepan que eso no depende de mí, de la gente que damos la clase. ¿Sí? Asegúrense que va todo bien desde secretaría. Eso como primera situación. Perdón, profe. Sí, Antonella. ¿A qué se refiere con eso? O sea, que figuremos en el listado, todavía no tenemos acceso a eso. Claro, no, y yo tampoco. A lo que voy es, por ejemplo, esta materia antiguamente se daba solamente en tercer año de visuales y en cuarto del orientado. Ahora la han abierto por otros años. Bueno, bien, si ustedes le dijeron que está todo bien, encantado, adelante. Obviamente hay un cupo, no podemos ser 50 personas, ¿no? Pero para mí está todo bien darla en segundo, en tercero, un cuarto. Esto dice Laura, pero, bueno, les cuento esto y después le contesto a Laura. Entonces, lo que yo quiero que se aseguren completamente de que está todo en regla para cursar la materia. No en estas próximas semanas, qué sé yo, la semana que viene, la otra. Porque no quisiera que nadie se sorprenda después y que no puedan aprobarla, ponerle que hayan aprobado la materia, pero que no puedan acreditarla por alguna cuestión burocrática. ¿Sí? Asegúrense de eso. La que había preguntado recién qué curso era Laura, ¿no? Acá no tenemos curso, o sea, somos curaduría. Curaduría está en varios cursos de la escuela, así que ustedes no se guíen por eso, no se guíen por a qué curso pertenecen, sino si están bien en la materia curaduría. Si eso está bien, no hay problema. Bueno, se sigue sumando gente, aparecen cartelitos que me dicen cosas. No uso mucho el Meet, en general uso más el Zoom en otra escuela, así que es medio que puede que haya cosas que no maneje bien. Ayúdenme, díganme, critíquenme, lo que sea. Buenas noches a las personas que acaban de entrar. Bueno, eso por un lado. Quería decirles algo más si me olvidé. A ver, desde la cuestión organizativa. Bueno. Igual en lo que respecta a organización, por lo que nos avisaron a nosotros a la 4.1, todo lo que sea administrativo es un caos averiguar cualquier cosa que sea porque no hay personal. Y el poco que hay es nuevo y no hay directivos, con lo cual no tienen a quién consultarle. Así que tengamos un poco de paciencia y vayamos haciendo lo que se pueda a medida que se pueda. Por eso les digo que con tiempo, ¿no? Pero en algún momento averigüen si está todo bien. En la mayoría de los casos, o casi todos, o todos los casos, estará todo bien. Digo por las dudas. Por ahora, tranqui, estamos acá y está todo bien. Quizás en un par de semanas, cuando empiecen a aparecer todas las listas, vamos a ver en eso. Tam, pregunta, a ver, esperen que se me fue, vuelvo al chat un segundo. Tam pregunta, yo estoy medio perdida con el tema EDI. ¿Es un curso aparte o se relaciona con la materia regular? Porque curaduría la cursé y aprobé en 2017. Tam, ¿dónde estás? Levantá la mano que te perdí. Si aprobaste curaduría, ¿qué tal? ¿Está todo bien? Yo con todo gusto, pero hola, pero si la aprobaste ya está, ¿eh?
Ah, porque yo había leído que era un curso que tenías que hacer como obligatorio, que te obligaban a hacer 3. Entonces estaba medio perdida con eso. No sabía si era Sí, algo aparte o si la tenía que volver a hacer. Ay, vamos por eso un perdón. segundo. EDI, no, está bien. EDI, curaduría es un EDI. Un EDI Ah, quiere decir espacio de definición institucional. Hay algunas materias que son EDIs y que usted tiene que cursar una cantidad necesaria para aprobar la carrera. claro. Tienen que elegir, ¿no? Una cantidad necesaria y varios ustedes eligen. Si ya aprobaron curaduría, tendría que hacer Ah, otro EDI, pero no va a ser 2 veces. dale, ok, muchas No gracias. la cursaste conmigo, ¿no? O No, sí, no, no. Bien. no, la cursé en 2017, creo que en Con segundo el año puede ser. profesor en tercero debía ser. Pero Tercero o bueno, segundo, uno de tercero. esos. Pero tan un gusto participar todo lo que quieras, pero no quiero que pierdas el tiempo. O sea, usar este tiempo para ir a otro edit que Ok, tengas que hacer. Bueno, gracias por no, aclarármelo. no hay problema. Bueno, entonces lo mismo para todas las personas, ¿sí? No quisiera que después de 3 meses de cursada y de laburo nos encontremos que no tenían que estar acá o eso. Por eso, pensemos en eso y pongámonos bien atentos con eso. Bueno, seguramente van a surgir un montón de cosas que las iremos charlando a medida que pase el cuatrimestre. La materia es cuatrimestral, es de promoción directa, ¿sí? O sea, si sacan un 7 o más, promocionan y la prueban, y dura hasta mitad de año. Como les decía, van a haber cosas que van a ir surgiendo a medida que vayamos avanzando en las clases. Ustedes pueden preguntar todo lo que quieran en el foro, ¿sí? Siempre vamos a tener algún foro de la clase actual, ¿sí? En donde ustedes van a poder hacer preguntas ahí y yo o alguien del foro, digo, alguien de ustedes, alguien del grupo puede contestar esas preguntas, porque ustedes tengan en cuenta que yo entro al aula, pero bueno, no estoy todos los días en el aula porque estoy en otras aulas, entonces si tardo unos días en contestar, si alguien sabe la respuesta a la duda que alguien tenga, obviamente hágalo, no tengan vergüenza. Les pido que no usen la mensajería interna, los mensajes privados, porque se llenan las casillas rápidamente. A mí me ha pasado en otra escuela, no en la Lola, que, bueno, mandaban mensajes y después de determinado momento del año yo ya no los recibía más. O sea, no solo no los contestaba porque ni los recibía. Entonces, si ustedes me quieren decir algo, salvo que sea algo privado, o sea, que necesiten que el resto del grupo no lo escuche por alguna cuestión especial, ahí sí manden un mensaje privado, ahí sí usen la mensajería, está todo bien. Pero no la usen para preguntar cosas cotidianas, porque se nos va, no, boludeces, no. Justo te vi, mirá. No, boludeces sí. O sea, no la usen para nada, ni para boludeces ni para cosas serias, salvo, insisto, que sea algo muy puntual e individual, en ese caso sí. Pero de verdad, se nos llena y después van a decir, profesor, ¿no vio tal mensaje? Y yo te voy a decir, no, porque no lo ves. ¿Mm? Para preguntar lo que sea, siempre mejora los foros. ¿Mm? Además, la duda que tiene alguien puede ser la misma duda que tiene otra persona. Entonces, es mejor que aparezcan todas las dudas de manera pública en los foros. ¿Sí? A mí me gusta mucho usar los foros, me parece que es el lugar más parecido al aula offline, al aula física, ¿no? Así que es ahí el lugar para hacer las preguntas, sean boludeces o no. Bien, estamos esperando a Natalia García, que se acaba de unir. A ver, ahí está. Hola Natalia, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí, empezamos. En el campus hay 3 clases, ¿sí? Hasta ahora. La primera clase es una presentación, y las otras 2 clases hablamos un poco de qué sería esto que se llama curaduría. Probablemente, como además están en distintos momentos de la carrera, o de las carreras, algunas personas tengan más noción de lo que es curaduría, otras menos, otras nada, y todo está bien, porque venimos acá justamente para aprender esas cosas, así que si no saben nada, no sea un problema, está perfecto. Venimos acá a ver qué es esto de la curaduría. Fernanda está por entrar. Buenas noches, Fernanda, ¿qué tal? Entonces, las primeras clases las dedicamos a ver, bueno, a ver qué es esto. Yo empecé con ejemplos bastante sonsos, bastante tontos, como para acercarnos de una manera
lo más general posible a qué podríamos entender por curaduría. Y bueno, ahora estaríamos ya metiéndonos en cuestiones más puntuales que empezaremos a ver hoy. Una cosa, yo no tengo la verdad sobre qué es curaduría. Y no la tiene nadie, la verdad. No se van a encontrar, o sea, si se encuentran con alguien que le dice, bueno, las cosas son así, en general, desconfíen un poco. Yo le voy a dar mi definición de curaduría, que no es solo mía, sino que es de un grupo de gente, no es que yo pienso por mí mismo, eso es una locura. Yo les cuento lo que sé que varias personas dicen. ¿Entiende esto? Entonces, la definición de curaduría, primero que no va a ser totalmente completa, porque eso sería cerrar la cuestión y no permitir nuevas definiciones, y eso no me parece bien. Hola, Fernanda. Y además, no va a ser una definición cerrada porque nadie tiene una definición cerrada. Nadie puede decir, curaduría es esto, únicamente. Entonces, lo que podemos hacer es acercarnos a una posible definición de lo que podría ser la actividad de curaduría. Y yo lo que les escribí en la clase era que curaduría era una forma de seleccionar algo. ¿Sí? Curar es agarrar algo, agarrar varias cosas y decir algo con todas esas cosas juntas. Bueno, está bien, es una definición súper general, ¿no? Podemos ahora achicarlo un poco y hablar de curaduría en artes visuales, que ya no es seleccionar cualquier cosa, sino que es seleccionar algo o algunas cosas, ¿sí?, que tienen un sentido, determinado sentido, veremos cuál, para esta persona que hace la curaduría, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de dónde viene esa palabra, curaduría. En España no se dice curaduría, no se dice curador o curadora, sino que se dice comisario o comisaria, o comisariado. En vez de curaduría, dicen comisariado. Comisario suena a policía y bueno, es algo así, ¿no? Y ahora veremos por qué. Yo empecé bastante bien este año porque les mandé un texto para que lean que muy poca gente o casi nadie pudo leer porque puse mal la configuración del texto para compartirlo y recibí muchos mensajes de gente diciéndome no lo puedo bajar, y sí, obvio, claro, porque estaba puesto para que lo vea solo yo y no para compartir. Tengo excusas. El drive que estoy usando no es el mismo que uso siempre. El drive del gobierno de la ciudad, que es el que estoy usando, no es el que estoy acostumbrado a usar, pero igual está mal. Les pido perdón por eso, pero bueno, me di cuenta hoy, lo subí a la bibliografía de las distintas aulas, el texto este que les pedía para leer hoy, y también subí el otro texto, el segundo texto, que es el de María Lind. Así que tienen los dos textos que vamos a usar en este cuatrimestre ahí, en bibliografía, en las tres aulas. Porque acá hay gente de tres aulas. Y también hay gente de segundo año, ¿verdad? Entonces me falta un aula. Probablemente vos, Vanessa, no estés viendo las clases. ¿Es así? Yo entré en la 301. Te pusieron en... entonces está bien, perfecto. Sí. ¿Hay alguien, entonces pregunto, ¿hay alguien que no está pudiendo acceder, leer, ver las clases? Todo el mundo pudo leer lo que subí al campus, ¿no? Al aula virtual. Bien. Bueno, sí, en nuestro caso, yo la semana anterior, ¿te acordás que lo había subido al foro los textos? Así sí, que la 4.1 los tenemos, los leímos. Sí, claro, pero ves, teníamos la duda de si eran exactamente esos, ¿viste? Pero bueno, coincidía todo, 10 páginas, ¿viste? El link y todo, dijimos, es este. Pero además te dije que eso estaba bien, incluso hiciste la traducción también del otro, del de María. Claro, ¿no? Para que vean las imágenes, así que... Estaba re bueno, eso hablaremos en las próximas clases de ese, la verdad, muchas gracias, que quedó muy bien con las imágenes. Está bárbaro. Yo no se los comparto con las imágenes, por ejemplo, y es mejor como lo compartiste vos, con las imágenes originales que venían con ese texto. Pero bueno, ya hablaremos, gracias por compartirlo, ya hablaremos de ese texto. Cintia está en bibliografía. No sé en qué aula está, Cintia. Si en la de cuarto o en la de tercero. Bueno,
Pero lo subí hoy, 2.1. Bueno, genial, entonces después lo bajo, me estoy fijando justo ahora, gracias. Está ahí, no, nada, está ahí en bibliografía, lo subí hoy. Buenas noches, Genial, gracias. pregunta de nada. A ver, esperen que se me fue. Pregunta Brisa, buenas noches. Si hace alguna pregunta o algo, no hablo, todo bien. No sean problemas. Si alguien no puede tener la cámara o el sonido o lo que sea, está todo bien. Si alguien tiene solo la cámara, haga gestos con las manos y ya está. Bueno, entonces les decía que vamos a pensar una definición siempre provisoria de qué es esto de curaduría, pero en relación a las artes visuales. Y les decía que cuando hablamos de curaduría en las artes visuales no hablamos solamente de juntar cosas, de seleccionar cosas, sino de seleccionar cosas que sean obras de arte o que puedan estar con las obras de arte. ¿Sí? Por ejemplo, una curaduría es seleccionar un grupo de imágenes, algunas pueden ser obras, otras no, o todas pueden ser obras, ¿sí? Y crear un sentido con eso. O sea, inventar un relato con eso. Repito, inventar un relato, decir algo a partir de que junté una cantidad de imágenes que pueden ser obras o no. ¿Por qué insisto con esto de que pueden ser obras o no? Porque hay muestras muestras de artes visuales, en donde se muestran obras, pero además se acompañan esas obras con imágenes que no son obras. Por ejemplo, el Guernica de Pablo Picasso. ¿Han visto ese cuadro? ¿Lo conocen? Sí, ¿no? Si no, búsquenlo por ahí. Miren, lo anoto en el chat por cualquier cosa. Un segundo. Bien, ahí tiene el nombre de la obra y el artista. Si no lo han visto, que puede ser, y está todo bien si no lo vieron, no se hagan problema, búsquenlo. La cuestión es que ese cuadro es un cuadro muy grande, debe tener, no sé, no quiero, les estoy inventando, pero imaginen que debe tener unos 5 metros de largo, más o menos. O sea, es grande el cuadro. Está en una sala en Madrid, en el Museo Reina Sofía. Bueno, ese cuadro está acompañado de un montón de obras e imágenes de la época de ese cuadro. Ese cuadro es de 1936, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. Si no es del 36, es del 38. Pero da lo mismo para el caso. Bueno, ¿cómo está curada la sala en donde está el Guernica de Picasso? Bueno, está curada pensando que el Guernica de Picasso es una imagen que se produjo junto, en el mismo contexto que otras imágenes. Entonces, en la actualidad, esa obra se muestra acompañada de alguna de esas otras imágenes. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el curador, la persona que pensó cómo colgar esa obra, que no es exactamente el curador en este caso, no importa, la persona que pensó, que es el director del Museo Reina Sofía de Madrid, dijo, bueno, yo quiero que el Guernica esté contextualizado, que el Guernica esté junto a otras imágenes de su época para poder entender mejor cómo es la imagen de Guernica y cómo es la época en donde se produjo el Guernica. Rápidamente. El Guernica fue parte de un encargo de la República Española, el tipo de gobierno que gobernaba en esa época España, a fines de la década del 30, para representar a España en una exposición internacional de París. La cuestión era así: España estaba en guerra civil. La República Española, que era el sistema de gobierno, estaba siendo desbaratada, destruida, estaba en guerra con Francisco Franco. Francisco Franco fue un dictador que tuvo España desde la década del 30, porque derrotó a la República, hasta el 75, que el tipo se murió. El Guernica era un encargo de la República Española para publicitar ante el mundo la guerra civil que estaba sucediendo en España, para denunciar ante el mundo la guerra civil y las matanzas terribles que estaban sucediendo en España en esa época. Esa es la función del Guernica. O sea, el Guernica fue encargado para eso, para denunciar, para demostrar lo que estaba pasando en España.
fue encargado de Guernica junto a otras obras. Por ejemplo, una obra de Alexander Calder, que es un artista bastante conocido también. Otra obra documental de Luis Buñuel, que era un director de cine también muy importante. Y otras imágenes más. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en el Museo Reina Sofía de Madrid, en donde hoy se muestra el Guernica? Bueno, han recreado esa sala, ese pabellón español, que se usó que se hizo para la Exposición Internacional de París. Ese pabellón que funcionaba como denuncia de la situación que está sucediendo en España, bueno, fue recreado en la actualidad para mostrar el Guernica en su contexto. Esa es una opción para mostrar el Guernica. Ahí hay una idea curatorial, ¿no? Vamos a mostrar el Guernica en ese contexto. Otra forma de mostrar el Guernica es en una sala blanca, con todo vacío, con una super iluminación, y el Guernica solo ahí. Esa es otra forma de mostrarlo. Pero de esa forma, si lo mostramos solo al Guernica, lo que estamos haciendo, creo yo y mucha otra gente, es sacarlo de su contexto, sacarlo de su lugar. Volverlo una obra de arte pura y sola. No es lo mismo ver una obra rodeada de otras obras de su momento que verla sola. Si la vemos sola parece como algo atemporal, perdón. ¿Sí? Si la vemos rodeada de otras obras de su misma época, la vemos en un contexto. La podemos situar, la podemos quizás entender mejor en tanto su momento de producción. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Dos maneras de mostrar. Sí, serían como dos relatos distintos. Claro, yo ahí te estoy relatando dos cosas diferentes. En una te estoy relatando, mirá, esta es una obra que formaba parte junto a otras del pabellón español que denunciaba tal cosa. Ese es un relato. Otro relato, el Guernica solo, ¿no? El Guernica aislado. ¿Qué te puedo decir ahí? Te puedo decir, bueno, esta es una obra genial, hecha por un artista genial que se llamaba Picasso. Miren qué bien que pintaba este señor. Miren qué genial que es. No necesita tener nada alrededor porque vale por sí misma. Ese es otro relato posible también. A mí me gusta más el primero, está bien, pero eso es mi opinión, no importa. Pero ¿entienden cómo ahí ya armamos dos relatos diferentes? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es Lo válido, repito todo. perdone, Todo es válido. es válido cualquiera de las dos acepciones. Y sí, lo importante es que te pase a vos, por ejemplo, Graciela, con una o con la otra. A vos o a cualquier persona, ¿no? Sí. O también es importante, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer desde este museo? Supongo que yo soy el curador de ese museo. Eso te iba a Bueno, decir, que también depende de cuál es el objetivo del curador. más que el objetivo del curador en este caso, Sí, en este caso es del estamos trabajando en el museo. museo, claro, ¿qué quiere hacer el museo con el Guernica? Piensen que es una de las obras más importantes de la historia del mundo, ¿no? Entonces, supongan que nosotros somos este museo, el Museo Reina Sofía, y tenemos esta obra. Bueno, ¿qué queremos hacer con esta obra? ¿Cómo la queremos mostrar? ¿Qué quiere España? ¿Qué quiere el Ministerio de Cultura de España? Digo, va mucho más allá de la decisión de una persona. Pero todo es válido. ¿Qué sé yo? Sí, Sé en lo que quieras. definitiva es como decía el texto, en muchos casos es una decisión política al hacer público algo por medio de un museo. Sin duda. Sí, sobre todo en este caso, justamente le estoy dando un ejemplo de una obra que justamente creó unas grandes controversias, ¿no? Como les decía, la obra es del 36 o del 38. Déjenme buscar esto, que ya que estamos, se lo voy a decir con exactitud. Ahora que tenemos conexión a internet en estas clases así, a ver, porque no puedo seguirlo, soy sincero, sin saber la fecha, pero es del 36 o 38. 37, mirá, ninguno de los dos. Que dije, pero es lo mismo, está bien. La cuestión es que este cuadro tenía un determinado objetivo y si vos no contás ese objetivo, medio que no estás contando la historia del cuadro. Justamente por eso elegí este ejemplo, ¿no? Porque justamente es una obra que tiene muchas capas de significación, ¿no? Está la cuestión histórica, está la cuestión del artista Picasso muy importante, está la cuestión de que es un cuadro que representa a un país, ¿no? Representa a España ese cuadro en muchos casos. Entonces, cualquier relato que armemos está bien,
La cuestión es cuál es nuestro objetivo. Si, por ejemplo, si nosotros queremos mostrar el contexto del Guernica y lo colgamos, lo exhibimos solo en un lugar vacío, y no sé si está bien en ese caso, porque estamos fallando con nuestro objetivo, que es mostrar el Guernica en su contexto. Ahora, si yo quiero mostrar el Guernica solo, bueno, ponerlo en una pared blanca, con un lugar amplio, con buena luz, y va a funcionar bien. La clave de todo esto, según mi opinión, es que estos relatos que se arman, todos están bien, pero la cuestión es que estos relatos son posibles interpretaciones que hacemos nosotros de esto que vemos. Todo esto que yo les estoy contando no es que lo inventé yo, como les vengo diciendo, ¿no? Lo he leído en algún lugar, pero también es parte de una posible interpretación que yo hago, que yo podría hacer. No es que ustedes van a ver una curaduría y una curaduría siempre tiene un relato exacto. No. Ustedes pueden interpretar eso que ven y pueden agregarle cosas a eso que ven y ustedes pueden construir ese relato. ¿Se entiende? Dice Milagro, a ver, esperen un segundo. Si se entiende con un contexto determinado o la información relacionada a la obra, cambia la percepción. Claro. Es excelente lo que decís, Lisa. Si saben determinada cosa de la obra, la van a ver diferente. Pero la clave está ahí, la van a ver diferente. No es que hay una diferencia en la obra. Somos nosotros los que vemos diferente la obra. Por ejemplo, este es un teléfono celular, mi teléfono celular. Supongan que en vez de ser mi teléfono celular fuese el teléfono celular del Papa, por decir algo. ¿Es lo mismo? ¿Sería igual? ¿Lo mirarían igual? El teléfono no cambia nada, el teléfono es siempre el mismo aparato. Ahora, yo digo, no es mío, este es de, no sé, es el teléfono celular de Maradona, el último teléfono que tuvo Maradona. Y probablemente si fuera el del Papa, para un católico tendría un significado muy distinto que para un musulmán. Excelente. Y en el caso de que fuera el de Maradona, para un fanático futbolístico tendría un relato y un significado totalmente distinto que para alguien que no lo es. Sin embargo, en todos los casos, muy bien, en todos los casos, el teléfono es el mismo. No cambia el teléfono. Lo que cambia es, en todo caso, cómo nosotros miramos ese teléfono, porque tenemos una información que antes no teníamos. Tal cual, y no solo una información que antes no teníamos, sino que tenemos una información de, en este caso, la persona a la que pertenecía, que de acuerdo a dónde estemos plantados nosotros, tiene distinto significado. Claro, y volviendo a la pregunta de Graciela, ¿está bien o está mal? Y no sé, depende. O sea, Sí. no está bien ni está mal, que eso es así. O nosotros lo interpretamos así. Eso, quizás para alguien que no sabe quién es el Papa, le da lo mismo que el teléfono sea mío o del Papa. Tal ¿Entienden? cual. La clave de todo esto, y me parece que es la clave de la materia, incluso creo que es la clave de todos, si ustedes quieren, es esa cuestión, es que los significados no están en las cosas. Las cosas no tienen un significado, somos nosotros los que le ponemos, por el motivo que fuere, un significado a esas cosas. Eso pasa con las obras. Con las obras de arte eso se ve clarísimo. Las obras son, por ejemplo, una pintura es una determinada cantidad de óleo puesto con un pincel. Eso es una obra. Es sobre una tela o lo que sea. Eso es una obra. ¿Sí? Eso es lo que tenemos ahí, eso es lo que vemos. Ahora, todo lo demás se lo ponemos nosotros. Por ejemplo, si yo veo... A ver... Profe, No. estaríamos hablando Sí. del significado connotativo, ¿no? También, o sea, no lo que representa, porque en sí la vida misma también son interpretaciones, ¿no? Sin duda. Sí. Dale. No, sí, me vino a esto de la parte connotativa, ¿no? Sí, De hay un... dar algo, no solo por lo descriptivo o lo literal, sino por lo que cada uno puede leer.
Sí, una forma de interpretar las cosas es esto que vos hablás, ¿no? Lo denotativo y lo connotativo. Lo denotativo sería lo que vemos y lo connotativo sería lo que podemos interpretar a partir de eso que vemos. Está bien, a mí no me gusta mucho esa división. Yo creo que no está claro. Yo creo que en los dos casos, o sea, no está clara esa división. Lo denotativo puede ser connotativo y lo connotativo, quizás todo sea connotativo. Por ejemplo, miren, les comparto. Claro, porque usted hacía Sí. el ejemplo de que la pintura era óleo puesto con un pincel o una espátula, Sí. o sea, iba a algo más material, ¿no? Como que decir que una fotografía es un papel brilloso con una imagen, o sea, lo hacía de forma descriptiva, Sí. pero a la vez cuando hablamos del contenido podemos asociarlo con otro. Sí, pero mirá este ejemplo, les muestro esto. Ven la imagen, ¿no? ¿La ven? Todavía no. Todavía no. ¿Ahora? Sí, sí. Sí, ahí yo la estoy Ahí viendo. está. Sí, yo Bueno, la veo. es una imagen de Luke Tillmans, que es un artista, es un dibujo. Pero bueno, ¿qué vemos acá? O sea, vemos un dibujo que es una cara, ¿sí? En primerísimo plano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, podríamos decir, bueno, que lo denotativo es que es una cara, ¿no? Lo que vemos, y después podríamos interpretarlo y decir que es una cara de una persona que está triste. Ahora, yo creo que todo es una interpretación. Que sea una cara también es una interpretación. Yo no sé si cualquier persona de cualquier momento de la historia, de cualquier lugar del mundo, se daría cuenta enseguida de que esto es una cara. Yo sé que a nosotros nos cuesta porque claramente es una cara, pero cualquier persona identificaría enseguida a esto como una cara. No lo sé. O sea, no me parece tan claro. Por eso le digo que lo denotativo y lo connotativo quizás no sea tan. Pero bueno, después trabajaremos con eso un poquito más adelante. El símbolo como cara, perdón, profesor, por ahí quizás, Claro. digo, ¿no? Se me ocurre. Y el símbolo como cara, ¿no? Esta simbología de lo que hablamos. Digo, como símbolo sí, quizás no como emoción. También hay como esa forma también de separar. Totalmente. Sí, pero lo que yo voy es que, yo voy más allá, yo lo que te digo es, yo creo que ni siquiera puede verse claramente como una cara. Sí lo podemos hacer nosotros porque estamos acostumbrados a ver ese tipo de caras, porque hemos visto una historia del arte que nos mostró ese tipo de caras. Yo creo que una persona que no haya estudiado, que no haya visto, que no esté cerca de imágenes artísticas, probablemente alguien no sé si vería una cara tan fácilmente. No sé si es el mejor ejemplo, pero bueno, yo les prometo que les muestro un ejemplo más adelante. Yo me quedé con el tema del teléfono. El Sí. ejemplo, por ejemplo, me imagino una persona que no conoce al Papa, no le va a significar lo mismo el teléfono que si no lo conoce. Pero conozca o no al Papa, ambas personas van a estar viendo un teléfono. El teléfono es siempre el Ese mismo. objeto es un teléfono, a menos que no conozca los teléfonos. Pero la puede pregunta, pasar. Francisco, la pregunta es, sí, supongamos que conozco un teléfono, ¿no? Pero este teléfono no cambia nada físicamente, visualmente, pero cambia un montón, teóricamente. No es lo mismo que este teléfono. ¿Sí? Depende del sentido que le da cada uno en su contexto puntual de su vida. Excelente, pero el sentido, como vos decís, Yamila, se lo da cada uno. No está acá. Está, en todo caso, acá. ¿Se entiende? Es subjetivo también hasta cierto punto porque también hay cosas compartidas, ¿no? Si yo te digo es el teléfono de Maradona, todo el mundo comparte, o todos nosotros seguramente compartimos alguna cosa parecida, ¿no? Digo, una figura pública que ha fallecido. Y Gabriel pregunta, el valor del objeto sería el contexto entonces, y sí. No es lo mismo, digo, esto es una clase, igual que las clases presenciales, en el sentido de que hay alguien que está hablando y hay otras personas que participan. Ahora, ¿es igual que una clase presencial esta? No. Estamos en otro contexto. No. Pero en cierto punto sí es igual. Ellos estamos dando curaduría, yo doy la clase, participamos, qué sé yo. Pero el contexto hace, en este caso, que sea virtual, hace que sea diferente.
Para mí lo importante, sobre todo de la clase de hoy, lo importante es dejar en claro eso, que somos nosotros los que interpretamos las cosas y le damos un sentido. ¿Mm? Sí, una resignificación o una significación, no hace falta sacarle el re, ¿no? Decía Laura en el chat. Le damos una significación. ¿Mm? Profe, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, claro. ¿Qué papel cumple el artista frente al curador? Como que o sea, el curador es el que interpreta la obra del artista, pero el artista no puede colaborar en esa interpretación. ¿O qué función cumple, qué rol cumple frente al curador? Está bien, espera. No nos apresuremos. ¿Por qué es el curador la persona que interpreta la obra? Todo el mundo puede interpretar la obra. El curador Claro, en este pero contexto que estamos hablando, podríamos pensarlo como una persona, el curador o la curadora, podríamos pensarlo como una persona que, a partir de seleccionar un grupo de imágenes, que pueden ser obras o no, inventa, construye, arma, piensa un relato. En ese sentido, el curador o la curadora está interpretando, pero nosotros podemos también interpretar esto que hace la curadora o el curador. El artista o el artista también lo puede hacer. Digo, no es que una curadora o un curador tiene una función única, específica y de nadie más que el curador o la curadora, ¿se entiende? Digo, no sé si, o la Candela, ¿qué tal? No sé si está bien lo que te contesto, o sea, si es eso lo que me preguntaste. claro, porque como en el ejemplo que diste de Pablo Picasso, que hizo todo Sí, en una galería, eh, por el contexto en el que estaba pasando y el cuadro que significaba lo que pasó en España, o sea, por eso eh, Pablo Picasso capaz quiso decir eso y le dijo al curador y el curador como que curó la obra frente a otras imágenes. ay, pero eso es una especulación de lo que pudo haberle dicho, si le Claro, por dijo. De eso, hecho, Picasso no conoció al curador, se murió antes, pero más allá de eso, lo que les estoy diciendo es, no está en la obra, ni tampoco está en el artista, la interpretación de la obra. ¿Sí? La interpretación la hacen las personas que miran la obra. El artista también puede hacer su interpretación, la persona que cura también puede hacer, pero todas las interpretaciones son válidas y todas las interpretaciones pueden venir de distintos lados. No es que hay una persona encargada de eso. Pero aparte me parece también que varía de acuerdo a si se sabe la historia de la obra. Es Y decir, bueno, porque hay claro, muchos cuadros que no sabemos por qué fueron pintados. Suponemos que en el caso del Guernica se sabe positivamente que fue un encargue, etcétera, pero muchas otras obras desconocemos el porqué o parte de el público conoce la historia y parte no. sí, Entonces, el que conoce la historia interpreta una cosa y el que no la conoce interpreta otra. sí, claro. Y si vos hubieses estado como soldado en la Guerra Civil Española, interpretarías otra cosa. O sea, Exacto. depende, por ejemplo, no sé, esto es un avión. Para sacarle el capuchón y escribir, tenés que tener cierta información. Si no, la mirás así, decís, ¿qué es esto? ¿Qué hago? No sé qué es para golpear, ¿para qué es? ¿No? Siempre es necesario algún tipo de conocimiento y siempre todo el mundo tiene algún tipo de conocimiento. Es que me parece que el curador también juega con todas esas variables. No solo el curador o la curadora, sino todo el mundo. Yo no quiero, les noto como con ansiedad por llegar a qué es exactamente un curador o qué hace una curadora. Vamos tranqui, vamos tranqui. Yo no quiero ir de a poco porque prefiero ir con pasos más lentos, pero ir construyendo la definición también. Porque no se las quiero dar yo la definición. Es esto que decía al principio. Entonces, ¿qué hace que no hace una curadora? Bueno, vamos a esperar un poco. ¿Sí? Vamos a ver de a poco. Tenemos varias clases para eso. Está todo bien, está muy bien sus participaciones y me encanta. A lo que voy es que ya llegaremos a ver qué exactamente puede hacer, no puede hacer un curador o una curadora, cuándo, cuál es su función. Porque la verdad es que no hay una sola función.
O sea, las funciones muchas veces se reparten. Entonces, a veces el artista hace de curador, a veces el curador hace de artista, etc. ¿Sí? Ya veremos eso, pero igual está muy bien, por favor, sigan participando así, porque además de que me gusta, es muy necesario porque son las 10:15 de la noche. ¿Sí? Si estamos así en silencio, me duermo y acá lo está grabando Francisco y sería una vergüenza. ¿Les ha pasado que alguien se ha quedado dormido en un encuentro virtual? ¿Sí? Que no pase acá, por favor, que no pase acá. Es preferible, si saco la cámara es por eso. No, todo bien, estoy bien por ahora. Bueno, entonces, tenemos esto por ahora, ¿no? Esta idea de que no hay significados en las cosas, sino que los significados se los ponemos a las cosas nosotros, según las cosas que sabemos, según las cosas que hemos vivido, según las cosas que podemos decir y otras que no podemos decir, ¿sí? Hay un montón de factores que construyen el significado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer ahora es ver cómo se construyen estos significados. Y de eso trata el texto que yo les había mandado para leer y que fue muy difícil de leer porque no tuve la autorización. Me distraje un momento porque somos 40 personas. Y probablemente haya gente que está en la materia y que no esté hoy. Somos bastantes. Vamos a tener que poner algún tipo de límite porque si no, no vamos a poder hacer la materia. Y bueno, así que bueno, veremos eso, yo me ocuparé. Pero digo, bueno, las personas que estamos. Pero, por ejemplo, no pueden venir 10 personas más porque no lo vamos a poder seguir. Bueno, después veremos eso. Bueno, yo les mandé un texto que vamos a seguir un ratito más. Yo les prometo que no vamos a estar hasta tardísimo porque imagino que deben estar con algún tipo de cansancio, pero vamos a seguir un poquito más igual. El texto que le mandé es un texto de un artista que escribe. Se llama Bernardo Ortiz, es colombiano, y no tiene muchas cosas escritas, pero lo que tiene me parece muy, muy bueno. Busquen por ahí, hay más cosas de él. Y bueno, la obra que tiene también es muy interesante. Se van a encontrar con una obra que podría pensarse como dibujo, pero que la verdad es que no cumple ninguna de las reglas del dibujo. No sé si hay alguna alumna del taller de dibujo por acá, por ejemplo Abril, que debe andar por ahí. Esta persona hace lo que no se debería hacer, según la definición clásica de dibujo. Así que busquen las obras por ahí. No van a encontrar mucho, pero a mí me parece súper, súper interesante. Pero bueno, lo que les pasé de Bernardo Ortiz es este texto que se llama Curaduría de Distancia. Rápidamente, ¿sí? Vamos a... no les voy a contar todo el texto, primero porque está bueno que ustedes lo lean, y segundo porque no vamos a tener tiempo. Pero de lo que habla Bernardo Ortiz en este texto, él empieza a dar ejemplos. Empieza hablando del primer catálogo de arte de la historia que se hizo. Les digo el año, porque está acá y yo obviamente no me acuerdo, es en el siglo XVII, pero es en 1606. ¿Sí? En esa época está fechado lo que se conoce como el primer catálogo de obras de la historia. Y la particularidad que tiene este primer catálogo de la historia es que cuando empieza el catálogo dice: lo que ustedes ven acá son reproducciones de las obras, no son las obras de verdad, son reproducciones de las obras todas en un mismo tamaño para que entren en el catálogo, algo así dice, no me acuerdo, lo estoy diciendo de memoria. A ver, acá se los leo. Las pinturas originales de las que usted ve aquí dibujos no tienen el mismo tamaño o forma, y etcétera. Bueno, claro, lo que ves acá dicen son dibujos, porque el catálogo es del 1606, no había fotos, ¿no? Entonces las reproducciones de las obras se hacían mediante grabados o dibujos. Bueno, lo que está diciendo es, estas no son las obras originales, son reproducciones de las obras. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, no sé, si yo les muestro la ventaja de estar en casa, si yo les muestro un catálogo cualquiera que agarré ahí de Jorge de la Vega, está buenísimo.
Acá tenemos las obras. En ningún lado dice que estas no son las obras. Todo el mundo se da cuenta que esto no es la obra, sino que esto es una foto de la obra, ¿no? No hace falta que lo aclaren en el catálogo. Es una representación de las obras. Claro, no son las obras, es una representación fotográfica de las obras. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué no hace falta aclarar que estas no son las obras? Nosotros ya lo tenemos obviado, ese Es asunto. obvio. ¿Por qué? Porque lo ¿Por tenemos qué? incorporada a la fotografía. Porque sabemos que existe algo que se llama fotografía, porque sabemos que existe algo que se llama catálogo, porque sabemos que en el catálogo de obras lo que hay son reproducciones, representaciones de las obras. Que si quieren ver las obras originales tendrán que ir al lugar donde se exhiba, pero no en el catálogo. Ahora, eso, cuando se hizo el primer catálogo de obras, había que aclararlo. Ahora ya no. ¿Por qué no hay que aclararlo ahora? Porque se naturalizó. Cuando naturalizamos las cosas... Un segundo. Cuando naturalizamos las obras, no necesitamos aplicarlas. Cuando naturalizamos los catálogos, no necesitamos explicar cómo funciona un catálogo. Pero sepamos que ahí hay toda una construcción que hemos naturalizado. Ya volveremos sobre esto. Esperá que Ale quería preguntar algo, Gabriel, y después vos lo que quieras. Ale. Dale. No, esto, ¿no? De que se tenía que aclarar, supongo, porque en aquella época esas obras eran privadas, eran de rey, o sea, nadie tenía acceso a eso. ¿Cómo se sabía qué tenía o cómo era? Claro, De alguna manera, creo que sí, era necesario, hasta que, bueno, fue a nivel público. Sí, de todos modos, ese catálogo, Ale, no es, era para el mismo dueño de las obras, ¿sí? No era que se vendía en una librería. De hecho, no había librerías en 1600, estoy seguro. Pero entonces, ¿esta observación para quién era? ¿Para el propio rey? Para el propio dueño de las obras lo sabía, pero las personas que veían ese catálogo, que eran amigos, gente cercana, a estas personas probablemente no lo sabían. Pero no importa, lo que importa es que lo tuvieron que poner, que lo tuvieron que escribir. Y ahora no. Ahora sería absurdo escribirlo. Fíjense cómo con los siglos hemos naturalizado, hemos construido que lo que hay en un catálogo son reproducciones, no son obras. Parece una tontería, pero no lo es, ya veremos por qué. Gabriel, querías decir algo, por favor. Claro, que lo que aclara el texto, que ese fue el primer catálogo con imágenes. Entonces, por eso, también por la aclaración. Nosotros venimos con un saber previo de que ya sabemos que los catálogos son reproducciones de las obras que están en una muestra, en una exposición. Pero en ese momento no se sabía. Claro. Entonces, ese contexto nuestro y ese contexto que existía en ese momento es lo que hace la diferencia de por qué no se aclara hoy por ahí. Sin duda. Pero ven esto que les decía antes de cómo interpretamos las cosas, cómo construimos un relato, pero con un conocimiento previo. En este caso, el conocimiento previo es que los catálogos de las obras no tienen las obras, sino que tienen reproducciones de las obras. ¿Se acuerdan que hablábamos antes del conocimiento previo? Bueno, ahí tienen uno. Sí, Cintia. ¿Cintia? Sí, esto tiene que ver con la historia del mecanismo de la circulación de la historia del arte también. Sin ¿no? duda. Cómo nosotros naturalizamos lo que es el catálogo, cómo se instala una obra, tiene que ver eso, ¿no? Sin duda. Con la diferencia el texto. En algún momento, esto que ahora tenemos como natural, no fue natural. Hubo que explicarlo. Por eso, en ese momento, había que escribir eso. Dice Florencia en el chat. Esto tiene algo que ver con esa imagen que dice, esto no es una pipa, o la obra de la silla, la foto de la silla, sí. O sea, bueno, mira, la respuesta es, depende. Si queremos, y si lo interpretamos en ese sentido, puede tener que ver. Digo, hay que hacer todo un ejercicio de interpretación para relacionar una cosa con la otra. No es natural. O sea, yo te digo, sí, tiene que ver. A ver si lo encuentro. Déjenme que busque un poquito el cuadro ese. Sí, creo que todo el mundo lo vio, pero bueno.
por las dudas. Con la obra de Una y Tres Sillas no nos vamos a meter por ahora porque nos va a llevar mucho tiempo. Esperen que les comparto. ¿Cómo se comparte? Así, ¿verdad? Igual hay muchos años de diferencia entre el catálogo ese y esa obra. Un montón de años. Sí. Pero si queremos, podemos construir una interpretación. Acá tienen la obra. La obra es un cuadro que está pintado con óleo, es una obra de René Magritte, un pintor de Bélgica del principio del siglo XX, y acá dice en francés, esto no es una pipa. Y acá lo que tenemos es una pintura de una pipa. Bueno, ¿quién quiere contar cómo funciona esta obra? Les escucho. Para mí es porque es la representación de la pipa, no es la pipa. No es una pipa. ¿Cómo? Sí, claro. Sí. Me fui a eso, no sé si hay alguien más. Y entonces, ¿cómo podemos contestar la pregunta de Florencia, la que hizo en el chat? ¿Tiene que ver esta obra de Esto no es una pipa con esto que estamos hablando de que los catálogos son representaciones de las obras? Que en el catálogo hay representaciones de las obras. De la representación, como dice el texto. Sí, claro. ¿Y lo de la pipa también sería una representación de una representación? Sería algo como relacionado al ideal de Platón, o nada que ver, o me fui para otro lado completamente. Perfecto, sí, o claro. tal vez concepción de la imagen. Sí, claro. Pero ven cómo vamos construyendo posibles interpretaciones. Sí, tiene que ver con todo lo que ustedes dijeron. Y es más, puede tener que ver con muchas cosas más que no han dicho y que podríamos llegar a decir y que podemos inventar. La palabra es inventar, construir, como ustedes quieran. Sí. No sé, para mí nosotros ya tenemos un conocimiento de qué es la representación y qué es lo que no es. Sí. Y hay gente que no. Entonces, las personas que no tengan ese conocimiento van a tener otra interpretación. No peor, van a tener otra. ¿Se entiende eso? Con esto vamos a esto que hablamos al principio, ¿sí? Las imágenes están ahí y no tienen un significado. Somos nosotros los que les ponemos un significado. Entonces, volviendo al texto de Bernardo Ortiz, él hablaba de este primer catálogo, ¿no? Después de otro ejemplo, que hay una imagen, miren, esta se las voy a compartir, porque ya que lo tenemos ahí. A ver, un segundo. En el texto también dice que él pone los tamaños de las imágenes, y eso sí lo arrastramos hasta el día de hoy. Que en los catálogos de hoy día ponen los tamaños. ¿Por qué? Porque eso es necesario. Eso vos no sabés qué imagen tiene una obra hasta que no la ves. No puedo compartirles esto, bueno, no sé. El tamaño sí es necesario en una obra. Porque vos ves el catálogo y decís, qué sé yo, mide 3 metros, mide 20 centímetros. Bueno, el otro ejemplo que da Bernardo Ortiz, es el de un dibujo que es de 1910, pero el dibujo está representado el año 2000. Lo voy a describir. Es una me causó mucha gracia ese. Bueno, miren otros dibujos de este artista que tiene varios dibujos así. Es un aula de una escuela, en donde hay un profesor, donde están los alumnos, que parecen todos varones, sentados en unos pupitres. Está el profesor con unos libros que los están metiendo en una máquina que está conectada con una especie de auriculares conectados a la cabeza de los alumnos. ¿Se entiende esto? Se lo repito. Está el profesor metiendo los libros en una especie de máquina de picar, y esa máquina tiene unos cables que están conectados a las cabezas de cada alumno. ¿Qué se puede interpretar de este dibujo? Lo están viendo. Lo estaba presentando Macarena. Gracias, Macarena. ¿Qué se puede interpretar con esta imagen? ¿Cómo funciona la educación? ¿Cómo funciona la adquisición del conocimiento según esta imagen? ¿Qué podrían decir? No tengan miedo de decir cualquier cosa que está todo bien.
como algo directo, que no hay algo intermedio, digamos, que no hay una Excelente. lectura como para adquirir el conocimiento, ¿no? Claro, la adquisición del conocimiento es directa, no está mediada por nada. Y la verdad es que esto es una fantasía, porque ustedes saben que si el profesor les cuenta qué dice un libro, lo que ustedes van a escuchar va a ser la interpretación que hace el profesor de lo que dice ese libro. ¿Entienden? No es que lo que el profesor te diga es exacto. Justamente lo que el profesor te diga, lo que hablábamos antes, es una interpretación que hace ese profesor de lo que tiene el libro. Entonces no existe ese aprendizaje sin mediación, ese aprendizaje directo. Este dibujo nos causa gracia, además de la máquina tan extraña, nos causa gracia porque no existe esto que está en el dibujo. No es posible. De hecho, yo les estoy presentando un texto. Yo les estoy presentando no el texto, mi interpretación de ese texto. ¿Se entiende? Sí. Es que quizás digamos, la obra lo que quiere decir es que él se imaginaba los años 2000 como sin intermediación. Sin duda. Como que iba a ser directo, la adquisición de conocimientos en el futuro iba a ser absolutamente directo, no iba a estar mediada por nada. Pero ahora podríamos decir que no es así, pero no porque nos falte desarrollar una máquina que quizás dentro de 50 años lo podamos hacer, sino porque es imposible. Porque siempre que vos contás algo, estás poniendo algo de vos en eso que contás, estás poniendo tu interpretación. Y la persona que te escucha a vos va a tener una interpretación según su historia, según sus conocimientos, y va a ser muy diferente la interpretación de una persona que la de otra. Entonces, nunca podemos saber directamente, sin mediación, lo que hay en, por ejemplo, un libro, como te plantea este dibujo. Claro, profe, yo por ahí me Incluso, estoy profe, yendo mal, demasiado mal, pero los libros también fueron escritos por hombres que han, no sé, ¿quién escribe los libros, no? ¿Qué parte de la historia puede contar o escribir el libro? También Siempre una parte, nunca una totalidad, porque no existe esa totalidad. Claro, Siempre claro. es parcial. Claro. Siempre es una posible interpretación entre varias. Yo quería como un ejemplo más moderno, se me venía a la cabeza todos los que son las películas de Hollywood, ¿no? Que ellos siempre salvan el planeta, siempre son como los destacados, y obviamente que siempre se cuenta solamente una parte de la historia, la otra parte, los que son los villanos, otra historia que no se cuenta y ellos siempre quedan como enaltecidos. El otro día vi una película, la de un submarino, Kursk, creo que se llama, ¿la han visto? Hay un submarino que se hundió en Kursk, un submarino ruso que se hundió como pasó acá hace un par de años con el submarino en el Ara San Juan, pero bueno, este era un submarino ruso. Hicieron una película, ¿no?, sobre este hundimiento del submarino. La película es de un director bastante conocido, bueno, no importa. La cuestión es que es una película en donde se habla muy mal de los rusos. O sea, los rusos quedan como unos... La gente que se muere en el submarino no, son héroes. Pero los que mandaban a esta gente del submarino son imbéciles, no saben nada de tecnología y son malas personas. Una interpretación y el Estado ruso no funciona. Una interpretación, o sea, la película, cuando vos ves la película te está diciendo eso. Y es una barbaridad. Yo no sé por qué se hundió este submarino ruso, no tengo ni idea, pero no creo que los rusos sean tan imbéciles y tan malas personas, no funciona así. Pero Hollywood es una máquina es una gran máquina de meternos interpretaciones, que son las interpretaciones de Hollywood. Nosotros podemos tener otras interpretaciones. Está todo bien con las interpretaciones de Hollywood, no, son otras interpretaciones posibles, pero no lo podemos creer que eso es la verdad. ¿Se entiende lo que voy? Sí. Y lo que yo estoy diciendo de esta película de Hollywood también es una interpretación. ¿Se entiende?
Lo que les pido que hagan es que cuestionen todo, ¿sí? Porque cada cosa que alguien les está diciendo, se lo está diciendo desde la perspectiva de esa persona, que no tiene por qué ser la de ustedes. Capaz que sí, pero capaz que no. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y ahí también hay, Sí. perdón, están las intencionalidades y los discursos culturales con los que se arman, ¿no? Con estas intencionalidades. Totalmente. Tenemos que poder identificar esos o sea, ¿qué nos quiere decir la persona que nos está diciendo algo? Cualquier persona, ¿eh? ¿Qué nos quiere decir? ¿Desde dónde está hablando? Por ejemplo, Bernardo Ortiz, yo me encargué de decirles que era colombiano, que era artista y que escribía. Son solo algunos datos. También podría haber dicho que es una persona rica de Colombia, o sea, tiene mucho dinero. También le podría decir que trabajó con la directora del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué sé yo? Son todos datos que van construyendo una posible interpretación de cómo es, de dónde nos está hablando esa persona. Tampoco quiere decir que estos datos sean la clave de nada, ¿no? Pero, bueno, son algunos datos. Que si no los tenés, Yo quería decir, no lo interpretás de otra manera. Sí, Laura. me quedé colgada ahí con la imagen esa, ¿no? Más allá de los relatos o de lo que uno puede interpretar por las construcciones de cada uno y bla, 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 y la intencionalidad, como decían también, las cortan, ¿no? Porque ahora con las redes Perdón, Laura. sociales, cómo se acortan hoy el cosito ese en la cabeza, me llevó a las redes sociales, digo, cómo se acorta el tema de las distancias, ¿no? O sea, Laura. Imágenes como para generar relatos que uno ya no sabe ni dónde está, entonces... Pero ¿por qué? Pero perdón, Laura, ¿por qué decís que se acortan la distancia? O sea, porque tenés posibilidades de todos lados. Pero para mí se alargan, se alejan de la verdad. Cuanto más posibilidades tenés, más difícil es pensar en cuál puede ser la realidad, digamos, por así decirlo. Totalmente, pero el relato se construye igual, con todo ese rompecabezas de cosas, ¿me entendés a lo que voy? Claro, pero cuando hablamos de distancia, cuando este texto de Bernardo Ortiz habla de distancia, de lo que está hablando es de algo que está entre nuestra interpretación y la cosa. Siempre hay una distancia entre la interpretación que podamos hacer y la cosa. ¿Sí? Entre la cosa, mejor dicho, entre la cosa y la interpretación. En cuanto a lo virtual, yo lo que veo está uno con la pantalla de la interpretación. Yo digo a la cantidad de imágenes y relatos posibles que te llegan de todos lados. Ah, sí, sí. Que uno vaya a un museo y que reinterprete el relato de un curador a tener todo eso constantemente. ¿Se entiende lo que digo? Lo que vos querés decir, Laura, es que ahora, en la actualidad, por ejemplo, hay muchas más imágenes de lo que había hace 100 años. Hay muchas más imágenes disponibles de lo que había hace 100 años. Mucho más alejados de la realidad, claramente. Porque Eso yo no lo sé, pero bueno, está bien, si es tu opinión está bien. ¿Por qué? es la interpretación de ¿Por qué yo? baja a la realidad. Yo creo que también la realidad es una interpretación, ¿no? De cada uno, o sea, cada uno interpreta la realidad de una manera diferente. Como puede. Como puede. Sí, pero como puede, pero no en un mal sentido. Si supongamos que vos sos una experta, Silvina, supongamos que sos una experta en, qué sé yo. Perdón, profe, entré desde el mail de mi mamá y yo soy Luz Camos. Luz. Luz, ¿qué tal? Luz, supongamos que vos sos una experta en computadora, no sé, capaz que lo sos. Y yo no. Cuando vos ves una computadora, ¿vas a interpretar lo mismo que yo? No, vas a tener un montón más de herramientas que yo. Y vas a poder decir lo que vos podés decir. En ese sentido, digo, cada uno interpreta como puede. Porque vos vas a poder decir un montón de cosas y yo voy a poder decir menos. De la cuestión técnica de esto, donde vos sos una experta y yo no. En ese sentido, digo que cada uno dice lo que puede. Y volviendo a eso que vos decías, Laura, a mí me da la sensación de que siempre hay algo en el medio. Yo no sé si hay una época en donde hubo más. Sí, sin duda, ahora en la actualidad hay muchas más imágenes disponibles que antes. Volvemos al celular.
acá tenemos millones y millones de imágenes. Y antes no. Antes si vos querías ver una imagen, la tenías que hacer vos, o tenías que ir a un museo o a una iglesia, o capaz que podías tener una foto. Digo, antes, hace 100 años, ¿no? Hace 150 años, si ustedes quieren. ¿Cómo veías una imagen hace 150 años? Bueno, capaz que accedías a una foto en tu vida, una sola en toda tu vida, o si no ibas a ver cuadros. No había otra forma de ver imágenes. Ahora tenemos millones. Pero la distancia entre una imagen hace 150 años y ahora sigue siendo la misma. En este sentido. En el sentido de que vos tenés que poder interpretarla. Claro, siempre. Y la interpretación siempre es una construcción, ahora o hace 150 años. Digo, no es transparente la relación que tenemos con una imagen. No es que entre nosotros y una imagen no hay nada. Entre nosotros y una imagen hay algo en el medio. Hay una construcción. Eso que está en el medio es la construcción, sí, claro. Sí. Y lo que dice Bernardo Ortiz, estoy resumiendo todo para ya ir medio cerrando, lo que dice, sigue dando ejemplos, ¿no? Da ejemplos del Museo del Louvre, acá habla de algo que vamos a hablar, porque es importante que vamos a hablar especialmente, de cómo los museos, de cómo los palacios se transforman en museos y cómo los custodios o conservadores de los palacios, de las obras de los palacios, se transforman en curadores, ya veremos eso con más profundidad, ¿no? Da todos esos ejemplos y termina con un párrafo que yo se los quisiera leer porque me parece creo que es muy interesante y creo que cierra un poco esto, ¿no? Les leo. Los dos momentos señalados, o sea, todos los momentos estos señalados a lo largo de este ensayo son fundamentales. Hay dos momentos que son fundamentales en la historia del arte occidental. La publicación del primer catálogo ilustrado y la transformación del Museo del Rey en Museo Nacional de Arte. Eso ya lo veremos, ¿no? Dice, son dos momentos muy importantes, dice Bernardo Ortiz, y sin embargo están conspicuamente ausentes de cualquier libro de historia del arte. Una interpretación posible y ecuánime de esta omisión consiste en decir que los hechos señalados tratan de forma indirecta sobre las obras de arte. Tratan sobre vehículos a través de los cuales circula el arte y no del arte mismo. Por lo tanto, son notas al pie de la historia, ¿sí? Como que estos son ejemplos que no son tan importantes, ¿sí? Son cosas accesorias. Está bien, dice Bernardo Ortiz, son cosas accesorias. Pero una interpretación más radical, tal vez más paranoica, es que, paradójicamente, al ignorar la historia de sus mecanismos de circulación, el arte tiende a mitificarlos. Y al mitificarlos terminan por volverse incuestionables. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos antes. Como naturalizamos las cosas, lo que naturalizamos ya no lo cuestionamos más, porque está naturalizado. ¿Sí? Siempre hubo pobres y siempre va a haber. Es una frase que está naturalizada, pero no es verdad. ¿De dónde sacaron que es verdad? Si hay gente humilde es porque hay otro que tiene mucha guita. No es natural que haya gente que no tenga guita. Es parte de un sistema económico que hace que un gran grupo de gente no tenga dinero. No es algo natural. Pero miren que está esa frase, bueno, siempre hubo pobres. Entonces, ¿esa frase qué hace? Lo que hace esa frase es naturalizar una situación que es una construcción. Si nosotros naturalizamos que hay una verdad y que no hay interpretación, si nosotros naturalizamos que no hay una distancia entre un libro y lo que ese libro dice, lo que estamos haciendo es volviendo natural esas cosas. Como si siempre han sido así, siempre van a ser así, siempre fue así y no puede ser cambiado. Si algo es fijo, si algo siempre fue así, si algo es natural, no se puede transformar, no se puede cambiar. Ahora, si decimos que el mundo que conocemos es una interpretación y que hay muchas interpretaciones posibles, quizás nosotros podamos hacer la interpretación que más nos convenga, que más nos sirva, que construya un mundo más justo. Entonces, aquella frase de que siempre hubo pobres y siempre va a haber, podríamos dejarla de lado y podríamos
inventar otras frases. Por ejemplo, una frase que diga, hay gente humilde porque hay otras personas que se están llevando la plata que le corresponde a esa gente humilde. Sería también una posible interpretación, tan válida como cualquier otra. La cuestión es cuál elegimos, con cuál nos quedamos. Y en estas cuestiones artísticas, si ustedes leen el texto, les pido que lo lean, por favor, no ya para hablar en este encuentro, porque ya está terminando, sino que lo lean porque les va a servir para hacer el trabajo práctico que les voy a pedir. Si ustedes leen el texto, se van a dar cuenta que el texto habla de esto. O yo creo que el texto habla de esto, ¿no? De que hay un montón de ejemplos en la práctica artística que lo tomamos como algo natural, como algo que es así, que siempre fue así, que siempre va a ser así. Y la verdad es que no, que cada una de esas cosas fueron construidas en un determinado momento, en un determinado lugar del mundo, en una determinada época, y que respondían a una ideología. Porque ahí está la cuestión. Nuestra manera de interpretar el mundo, nuestra manera de hacer una curaduría, por ejemplo, responde a una ideología, a algo que nosotros queremos decir. No es algo que nos sale naturalmente. Y si eso es de esa manera, también podría ser de otra. Cuando nos damos cuenta que es una construcción, nos damos cuenta que lo podemos cambiar. Si la cosa es natural, si siempre fue así, si es como un terremoto o algo que llega y que no podemos hacer nada, bueno, nos cruzamos de brazos y listo. Pero si sabemos que es algo construido, lo podemos cambiar. ¿Se entiende? Mi interpretación es que el texto de Ortiz habla de esto. Una síntesis muy apretada habla de esto. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, profe, yo tengo una, capaz Vale, que sí, salgo sí. un poco del lugar de la No conclusión. importa, Quiero que me no importa. explique, si puede, ¿a qué se refiere con la idea kantiana de una contemplación desinteresada? Bueno, nos podemos meter con Kant. Yo te voy a ser sincero, he leído algunas cosas, pero no soy un especialista en filosofía, así que te voy a dar una interpretación del desinterés estético, que de eso es de lo que habla, muy básica. Kant, un filósofo alemán, siglo XVIII, empezó a hablar de estética, ¿sí? Y cuando habla de desinterés estético o desapego, lo que quiere decir es que las obras de arte deben contemplarse como un fin en sí mismo, desinteresada de todo lo demás. Por ejemplo, yo les decía que Guernica era un cuadro encargado por la República Española con la función, con la utilidad de denunciar la situación de la guerra civil. Bueno, eso sería lo contrario del desinterés estético. El desinterés estético plantea que solo hay un interés en la parte visual, estética y de la pintura, no del contexto que está alrededor. Algo así, y muy simple, y seguramente bastante equivocado, es a lo que se refiere cuando habla del desinterés estético de Kant. No es central en el texto, no te preocupes. Es la explicación que puedo darte, pero quédate tranquila que no es lo central del texto. Pasa que yo tengo un temita, si no entiendo algo como que me quedo Y está muy marico. bien, pero Cintia, preguntá y No, está bien, seguramente ya lo que yo te recomendaría es que busques, aunque sea en Wikipedia, pero te vas a encontrar con una explicación mucho mejor que No, genial, que la mía. que me quedó más que claro, gracias. No hay por qué. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre el texto, sobre la materia? ¿Cuándo termina este encuentro virtual? No, yo interpreté en el texto al final como una especie de advertencia que te hace el autor, diciendo, ojo, que si no tenemos en cuenta el contexto, nos podemos estar olvidando o dejando pasar cosas. Y lo entiendo así, por ejemplo. Él da el ejemplo de estos dos momentos donde se hace el catálogo y donde se hace el museo. Y te da la idea de que cada una de las personas que hizo estas cosas lo hizo con una intención, con una idea. Por ejemplo, en la Revolución, los tipos elegían los cuadros, los pusieron de una determinada manera en base al contexto histórico y lo que querían ellos, porque encima da ejemplos de que ellos querían educar, digamos, no querían formar un ciudadano oculto, pero con su idea, ¿no? Entonces, si nosotros nos olvidamos de ese contexto,
de esa idea que tenía ese curador cuando armó un museo, nos quedamos solamente con la idea de que arte es eso. Y sin embargo, seguramente hay un montón de otras pinturas que quedaron afuera de ese museo porque no entraban dentro de su ideal. Claro. Y que por ahí hoy podríamos rescatar, digamos, que no las estamos viendo, no las estamos considerando obras de arte porque no fueron catalogadas en esa época. Bueno, pero de que hecho, no necesariamente no es que no sean obras de arte, pueden serlo. de hecho, lo que se llama el arte contemporáneo o una visión contemporánea de la práctica artística, lo que hace es rescatar eso. Lo que hace es, bueno, a ver, ¿qué nos quieren decir? Primero nos están diciendo algo. ¿Qué nos quieren decir? ¿Y hay otra forma posible de decir otra cosa? ¿Se puede ordenar las colecciones de los museos de otra manera y nos dicen otra cosa? Por ejemplo, fácilmente, un ejemplo muy sencillo. Casi todos los cuadros del Museo Nacional de Bellas Artes son de varones blancos. Claro, sí, sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el arte es una actividad hecha solo por varones blancos? Posiblemente. En una determinada época era así. Las mujeres no podían ir a estudiar arte porque estaba prohibido. Entonces, claro, ¿quién se dedicaba al arte? Y los varones. ¿Los negros se dedicaban al arte? No, los negros eran esclavos. No podían dedicarse al arte. Iban a pintar un cuadro. No, solo las personas que tenían una muy buena posición económica, que en general eran blancos y eran hombres, eran los que se dedicaban al arte. Entonces, lo que vemos en el Museo Nacional de Bellas Artes y en cualquier museo histórico es la visión del mundo de gente europea, en general, blanca y hombres. ¿Eso es la visión total del mundo? No, es una visión del mundo. Que es totalmente respetable, o sea, no es respetable el machismo, pero digo, la visión es respetable como cualquier visión, digo, si se entiende lo que quiero decir, es una visión más, pero el error es creernos que es la única, que es la verdadera, porque no es la verdadera, no hay una verdadera, hay muchas, y hay un sector de la sociedad oprimido, la mayoría, oprimido, mientras que estas personas se podían dedicar a hacer pinturas, por ejemplo. No, quizás como dicen, había mujeres negras que pintaban en esa misma época. Puede haber, qué sé yo, indígenas seguramente había, telares, debe haber. Pero se perdieron. De las pinturas que están en el museo. Claro, pero se quedaron afuera de la historia, a eso es lo que voy. Sí, no se entraron quedaron en afuera de la historia porque quizás es una conversación más larga, pero se quedaron afuera de la historia porque no participaron de la historia. Claro. Eso es lo terrible. ¿Entienden a lo que voy? La historia de los cuadros del Museo de Bellas Artes. Déjenme terminar esto porque puede interpretarse mal y no quisiera. Justamente no estoy teniendo una. O sea, lo que estoy diciendo es: los cuadros que vemos en el museo es la visión de hombres blancos europeos. Los que no son blancos hombres europeos no se dedicaban a hacer cuadros porque no podían. Las mujeres hasta el siglo XX no podían ir a una escuela de arte como van ustedes. ¿Saben por qué? Porque en las escuelas de arte se hacía modelo vivo desnudo. Y las mujeres no estaban autorizadas por los hombres a ver tipos desnudos en una escuela. Entonces no iban a estudiar arte. ¿Y quién les parece a ustedes que dibujaba mejor los cuerpos de las personas? ¿Los hombres que podían estudiar o las mujeres que no podían? Y lo hacían mejor los hombres, porque eran los que podían estudiar. Pero no es que las mujeres no estaban capacitadas, no tenían acceso. ¿Se entiende? Bueno, si nosotros no tenemos en cuenta eso, si nosotros no tenemos en cuenta eso, lo que estamos haciendo es dar una visión muy parcial, en este caso machista, del arte. Y no es que eso es así naturalmente, justamente es una construcción, cambiémosla. Es difícil, no debe ser fácil, bueno, pero hay que hacerlo. Y se está haciendo. Hay que hacerlo más, no alcanza, nunca alcanza. Hay que hacerlo más. Bueno, ¿qué más? Profe, ¿Qué más quieren? Sí. yo quiero hacer una consulta de la materia, que justo cuando Por lo favor. preguntó me Sí, acordé. puede haber gente que entró después, así que si quieren preguntar, háganlo. Dale. Yo quería saber, yo tenía anotado en el horario como que era de las últimas materias y hoy, como no tuve historia y terminó justo pintura, pude entrar, pero si no,
me quedan como las dos materias a la vez. Y para mí Sí. el horario era más tarde. No sé si yo estoy equivocada o hubo un lío con los No, horarios o qué. pasan muchos casos que se le superponen las materias. El horario era, o sea, el horario oficial de curaduría es de 9:20 a 11 menos 10, o 11:10, ¿no? 11:10. Siempre fue ese el horario, pero bueno, puede ser que se le superpongan. Hay una compañera que me escribió que se le superponía con otra materia, no me acuerdo, no sé si está acá, no me acuerdo quién era, pero bueno, yo le dije que no hay problema, o sea, si, no sé, la clase siguiente viene a no a aquella, no tiene mucha solución. No, claro, yo me dividiría en las dos, haría como pudiera, pero yo porque me acuerdo que cuando me fijé el horario, bueno, trataba de que no se me superponga y me figuraba como que estaba, no sé, 10, 10 y algo, como en las últimas materias, y hoy, bueno, porque no tuve historia, pero si no, yo entro a pintura, salgo más o menos como 10:30, entonces, claro, me engancha la mitad de cada materia. Entonces dije, bueno, capaz que estaba confundida yo y No, casualmente nadie tenía que venir a curaduría. no, el horario era 9:20, te lo digo porque es el horario que yo trabajaba, o sea, así que eso, quédate tranquila que es así. Nos vemos, Laura. El horario es ese, 9:20 a 11:10. Pero bueno, vemos cómo Ok, vamos a está hacer. bien. No es lo mismo la presencialidad que la virtualidad, o sea, hay muchas cosas que cambian. No No, sé. igual por ahí con usted tenemos, por ahí, no sé, cada 15 días o más distante, como hacen con algunos profesores, y en este caso pintura quiere tener todas las semanas, entonces ahí es distinto. Pero bueno, me dividiría. Vamos a hacer estos encuentros cuando yo crea que hagan falta o si alguien de ustedes, o si ustedes lo piden, ¿sí? Pero no todas las semanas, porque cuando tengamos una clase escrita no vamos a tener un encuentro virtual. Por ejemplo, esta semana no hay clase escrita, hay encuentro virtual. Y cuando me parece que sea necesario los tendremos, les avisaré, pero si ustedes creen necesario un encuentro, me avisan también. Hablemos en los foros de esas cosas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Sí. No. Bueno, ¿algo más? Nos retiramos, nos vamos a comer, dormir, no sé. Yo creo que grabé esto. ¿Qué quieres que haga con esto? Si podés mandármelo, yo digo para que no tengas más laburo vos. ¿Lo podés mandar en un WeTransfer quizás? Que podés Dale, intento hacerlo, dale. Dale. Tranqui, no tiene por qué ser hoy. ¿Tu mail está en la plataforma? O pásamelo acá, tu mail. Pero te lo voy a pasar ya mismo. Mi nombre y apellido, Sebastián Linardo. De paso les digo, porque probablemente no lo sabían, no sé cómo poner la arroba en este teclado, pero supongo que hay una arroba, gmail.com. No te compren computadoras que no están hechas acá, ¿eh? Yo no lo sabía cuando lo compré. Puede ser Alt Q, profe. Ah, Si no es Alt 2, es Alt Q. O Alt 64. Proba Alt no sé, GR, no importa. Alt GRQ, Alt GRQ. Es. Sabemos. Es un misterio, no se sabe. Está bien, igual yo te anoté. Ahí está. sebastianlinardo@gmail.com. Pero mandalo tranqui, no, mirá que yo mañana no lo puedo ver, así que... Francisco, No, sí, cuando pueda te lo mando. Si lo puedo hacer hoy, te lo mando hoy, si no, lo mando mañana. Si tengo que codificarlo, por ahí va a tardar, pero si no, dale, te lo mando. Bueno, nos vemos en la próxima clase, les avisaré cuándo es, espero que les hayan gustado, por favor, no se atrasen con las clases, porque después se les va a complicar, ¿sí? Así que nos vemos la próxima cuando sea, les deseo buena semana, buenos meses, cuídense por favor, y que estén bien ustedes y todo el mundo, por favor. Pasen bien, buenas noches. Muchas gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao a todos. Chao a todos, nos vemos. Buenas noches. Hasta luego.